Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un saludo fraterno de paz y bien, bendecido día para ti, que el Señor se siga manifestando en plenitud en tu vida. ¿Cómo estás, mi amor? Bendecido. Bendito sea el Señor. Por eso vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que esa bendición llegue cada vez más a nuestros corazones y que cada vez más la presencia del Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Amén, Padre Santo, bendito y adorado, grande Dios y todopoderoso Señor. Gracias, Señor, te damos siempre por esta nueva oportunidad de encontrarnos en tu presencia, de conocer tu palabra, de saber de ti, para ver qué instrucciones, Señor, nuevamente nos das a nosotros para continuar nuestro camino que lleva hasta ti, Señor. Porque todo aquel que hace tu palabra, Señor, esa persona podrá vivir. Nosotros queremos y anhelamos poder vivir y hacer lo que tú nos dices, Señor. Yo sé que en todo momento tu palabra nos está orientando, nos está guiando, Señor. Si de pronto cuando nosotros escuchemos tu palabra no la entendemos, Señor, te pedimos, Padre Santo, en este momento que tu Espíritu Santo traiga esa apertura en nuestra mente, que nosotros podemos tener el entendimiento despejado para que podamos entender tu palabra, Señor, porque sé que muchísimas personas, Señor, así me pasó cuando yo inicié y muchas veces aún todavía me pasa que a veces estoy en tu presencia, escucho tu palabra y no la entiendo, Señor. Por eso, Padre Santo, yo te pido en este momento que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender tu palabra, para que tu palabra nos sea revelada, para que esa palabra siendo revelada nosotros podamos realmente aplicarla, hacerla realidad, practicarla, ponerla en práctica en nuestras vidas y que asimismo esa palabra quede guardada en nuestro corazón, en nuestra mente y que podamos asimismo, Dios Santo, confesarla a otras personas, compartirla con otras personas para que también ellos tengan la oportunidad de conocerte y de amarte, Señor. Gracias, Padre Santo, por este espacio, porque a partir de la palabra que tú nos das, Señor, nosotros podemos marcar nuestra vida, por dónde vamos a caminar. A lo mejor sea una respuesta que tú traigas a nuestras vidas, Señor, que tanto anhelamos, una respuesta que nos muestre un camino, posiblemente, porque tu palabra muestra el camino, porque tu palabra nos puede confortar, tu palabra nos puede consolar, tus palabras nos pueden enseñar nuestros errores, Señor, nos corrigen, Dios. Entonces tu palabra es la de ese Padre amoroso que ama a sus hijos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por hablarnos. Gracias, Padre Santo, por decirnos las cosas, porque tú nos dices las cosas a través de ese compendio de libros que dejaste escrito por muchas personas, cierto, pero donde el principal autor era tu Espíritu de amor. Gracias, Padre Santo, porque realmente haces todo para que nosotros nos acerquemos a ti. Perdónanos por nuestra indiferencia para contigo. Perdónanos porque muchas veces sacamos disculpas, Señor, para poder presentarnos y estudiar tu palabra. Pero sabes que perdónanos especialmente porque no hemos entregado ese camino, ese momento de nuestra vida donde nos sentimos de pronto maltratados y agredidos, donde no nos motivaron al estudio, donde siempre fue una carga nuestro estudio, donde tuvimos dificultades pero no nos orientaron en el estudio. Y a raíz de esas heridas, Señor, porque aquí vamos a ver heridas que tuvimos en el momento de estudiar, ¿sí?
Desafortunadamente, allí mismo se sembró la situación de no querer estar en tu palabra, de estudiarla, de repasarla, de aprenderla, de escudriñarla, de, bueno, tantas cosas que necesitamos hacer con tu palabra, Señor. Padre, que nosotros podamos entrar en conciencia de esas heridas que nos limitan la posibilidad de estudiar y entrar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Padre celestial misericordioso, nos ponemos en tu presencia. Por favor, que esta palabra sí la podamos entender, que la podamos poner por obra, Señor. Que esta palabra venga a ayudarnos frente al sanar nuestras heridas y que nos ayude, Señor, a encontrar ese camino también en esta vida, Señor, para que poco a poco nos acerquemos más a ti a través de el hacer caso, aceptar tu palabra y ponerla por obra. Padre Santo, gracias te doy en este momento. Te pido, Señor, la sangre de Cristo Jesús nos redima el control que el enemigo ha tenido sobre nuestras mentes y así más fácilmente podamos entender todo lo que tú nos digas. Eterno Dios y Rey, a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 26 del versículo 14 hasta el 25, que dice lo siguiente. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariotes, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa de los 12 discípulos, con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre eterno, por tu palabra viva y eficaz. Bueno, y es impresionante cuando uno tiene una mente entenebrecida, dice la palabra de Dios, uno no entiende absolutamente nada ni ve las señales de los cielos, uno no ve absolutamente nada si se lo digan. Inclusive nuestro Señor Jesucristo nos hace una parábola de el pobre Lázaro y el rico, ¿no? Y el rico que está en el infierno, entonces le dice: manda a Lázaro para que por favor vaya y hable con mis familiares, porque esto es real, y entonces Abraham le dijo: ni siquiera se ha mandado a los profetas, se les ha enviado muchas formas de entender que realmente ellos pueden morir eternamente y que hay una muerte espiritual y que hay un infierno, pero ellos no lo van a entender. Entonces manda a Lázaro para que él hable por mí. Vaya, mándalo a ellos, resucítalo, mándalo a él. Dijo: así resucite a los muertos. No lo van a entender. Y hay otro momento de la Biblia donde nuestro Señor dice: porque no quieren ustedes entenderlo. Cuando alguien tiene la mente entenebrecida, como pasó con Judas, que llegó a tal extremo
de querer dejarse llevar por unas monedas, que en últimas él después ya se da cuenta que esas monedas no eran nada y las bota. Nos dejamos llevar por cuestiones humanas y por el pecado, que un pecado lleva a otro pecado y se va acumulando los pecados. Llega el momento en que se nos entenebrece tanto la mente, o sea, se nos llena de tanta maraña, se nos llena de tanto oscurantismo la mente, que por más que nos digan las cosas no vamos a entenderla, porque nosotros tomamos una decisión inadecuada, y esa decisión inadecuada nos lleva a que no entendamos la verdad, de que no veamos la luz, de que no seamos capaces de ver que Dios siempre ha estado pendiente, nuestro Padre, de que nosotros no nos perdamos. Pero no queremos entender la verdad, no la queremos entender. Así nos la muestren, nos hagan pizarrita, nos hagan dibujitos, nos lleven para un lado, nos lleven para otro, nos lleven a retiros espirituales. Así resucite nuestro propio Señor Jesucristo y se me presente un ángel, no vamos a creer. Porque a veces caemos en esa terquedad espiritual y en esa ceguera espiritual, porque hemos cometido en el fondo un pecado. Recuerda muy bien que Judas llega a ese estado de no creer porque él robaba, eso es lo que la gente le daba al Señor Jesucristo para que él hiciera su ministerio, él robaba porque él llevaba la bolsa común. Y de igual manera, ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor le da la bolsa si él sabe que va a robar? ¿Por qué le da esa posibilidad para que él se enmiende? No lo hizo con el propósito que él se condenara, sino le dio esa posibilidad para que él tome conciencia de que está haciendo algo inadecuado, porque de una u otra forma la conciencia nos va a hablar. Pero en últimas, a Judas ni la escuchaba siquiera, porque fue incrementando sus pecados. Incluso mira cómo mi Señor Jesucristo, él le dice, ¿acaso seré yo? Y él le dijo, pues tú lo has dicho. Inclusive más adelante le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y se va. Y no lo entiende. Mira lo que pasa, por ejemplo, en este momento en tu propia vida, tal vez, que se te ha hablado tanto del Señor, se te ha hablado tanto la verdad y tú sigues todavía en el pecado. Se te ha hablado tanto que cuida tu comportamiento y sigues todavía en el pecado. Por más que tú quieras, ¿por qué? Porque se te ha enceguecido el entendimiento espiritual para poder cambiar, porque el pecado es placentero. Lo que ofrece el mundo son placeres carnales y hace que necesariamente tu parte espiritual se enceguezca. ¿Hay vida? Sí, eterna, la hay. Y no podemos estar jugando a esa vida, a esa muerte o a esa vida. Tenemos es que darle todo el 100% a la vida eterna, porque esto es pasajero. No sé qué edad tendrás tú. Sí, no sé cuántos años tendrás, pero ese tiempo que tú tienes es simplemente pasajero en comparación de la vida eterna, en comparación de la muerte eterna. Imagínate todo el tiempo en el infierno. Y en los que han tenido esas experiencias del cielo y del infierno, que son muchas personas que han tenido esa experiencia, incluso personas cristianas, como veíamos con mi esposa, una historia real de una niña que tenía una enfermedad y que cae dentro de un árbol, y que al caer dentro de un árbol viejo, hueco, ella queda completamente sana y tiene un encuentro con Dios y tiene un encuentro con un jardín hermoso que ven los que han fallecido. Y realmente hay una vida eterna, y da fe de que hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Y nos han mostrado que los sentidos espirituales se agudizan en el cielo y se agudizan en el infierno. Y si se agudizan, entonces lo que nosotros vivenciamos aquí es nada en comparación de lo que se vivencia allá. Imagínate un sufrimiento eterno con tus sentidos agudizados. Imagínate un gozo eterno con tus sentidos agudizados. Lo que tú has sentido, por ejemplo, una alegría por, no sé, el nacimiento de tu hijo, o porque tal vez te casaste, no sé, qué alegría tú has tenido en la vida, sí, porque lograste tal vez tu negocio que tanto esperabas, algo especial que se ha dado, la transformación en tu vida, porque no podemos hablar solamente de lo humano, sino también porque dejaste el pecado y transformaste tu vida y ahora estás en los caminos de Dios y sientes una alegría profunda. Ahora imagínate eso agudizado, todo eso en la parte espiritual. No alcanzamos a dimensionarlo. Por tanto, no podemos nosotros empezar a que nuestros sentidos se nos enceguezcan espiritualmente por el pecado. Porque Judas ya definitivamente, él no sabía que mi Señor iba a morir. Por más que él le decía, no lo entendía. Él solamente quería que lo liberara de los romanos y él quería ser
yo voy a seguir a este rey que nos liberó de los romanos, de lo humano, pero él no estaba pendiente de liberarme del pecado, de lo más importante, más que las cuestiones humanas, liberarme del pecado. Y se fue encegueciendo por ese anhelo humano, que llega el momento en que comete lo más atroz de lo atroz, que es el vender a mi Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasaría si él no lo vendiera? ¿Qué pasaría si él no lo entregara? ¿Ustedes creen que los judíos no harían otras cosas para tratar de perseguir a mi Señor cuando ya lo tenían sentenciado? Porque lo sentenciaron a muerte ya. Lo sentenciaron porque llegaron al acuerdo que había que matarlo. Sí, llegó Caifás, llegó al acuerdo ya. Entonces le iban a buscar la forma, solamente que encontraron el tontico del momento, ¿sí? Como el pretexto. Encontraron a alguien de sus discípulos para que fuera y se lo entregara. Pero es que ya los judíos sabían quién era nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabían. Solamente era mandarlo a apresar y ya. Solamente que se da ese momento. Y es impresionante porque entonces nos da una enseñanza del Señor a través de este pasaje bíblico, de que no seamos como Judas, que tengamos cuidado con Judas, con esos espíritus de Judas que hacen que fácilmente nos dejemos enceguecer por el pecado, por esos pecados pequeños que van acumulándose, y llega el momento en que vamos a perder lo fundamental. No la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino vamos a perder nuestra vida, porque fácilmente la podemos perder, como la perdió Judas. Impresionante, Moni. Impresionante, Rafa, porque cuando uno se pone a analizar esta traición de Judas, pues uno se pone a mirar, a mí me gusta hacerlo, qué pasaba, o sea, qué sucedía con Judas para llegar a traicionar a alguien que se le mostraba como su amigo, que le había ofrecido afecto y demás. O sea, qué sucedía en el corazón de Judas. Entonces, yo digo, o sea, Judas debía tener algún argumento, o sea, como una malestar con Jesús. O sea, si nosotros nos vamos a la vida natural, normal de nosotros, ¿qué sucede por qué yo entro a hacer algo, sí? Algo que puede hacer daño, que puede lastimar a alguien. Y es porque en mi corazón tengo algún argumento, tengo algún dolor, tengo alguna herida. Yo siento que Judas allí no había trabajado algunas cosas. Judas estaba en su corazón, no sé qué pensaba, o sea, tenía como cierto malestar con el Señor. Sí, lo tenía cierto malestar con el Señor, estaba como con cierta irita con el Señor. Porque de resto, ¿cómo pudo haber hecho eso? Y entonces, si nosotros vamos a ver en el diario vivir, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros empezamos a hablar de alguien o a hacer algo contra alguien, es porque en nuestro corazón hay algo contra esa persona. O sea, tenemos un sentimiento guardado contra esa persona. O sea, no nos hemos fijado de lo que vamos guardando en el corazón. Así es como empieza el problema. Entonces, si tú vas a mirar, y es importante que lo revises. ¿Por qué razón? Porque a veces tú empiezas a atacar a tu pareja o empiezas a atacar a tus hijos, ¿sí? Te estás empezando a hacer las cosas. Y es porque tienes algo en tu corazón en contra, algo que te está doliendo, ¿sí? Entonces, tú empiezas a atacar de alguna manera, con una conducta, con alguna palabra, con algún gesto, y pues eso empieza como a afectar la relación, ¿sí? Y llega el momento en que si tú no solucionas ese malestar que está allí en tu corazón, pues vas a terminar haciendo una locura. Vas a terminar haciendo cosas que posiblemente son injustas. Ojo, porque aquí estás viendo eso. Cómo Judas, por tener algo en su corazón, terminó siendo el que dañó a alguien que lo amaba, ¿sí? Terminó lastimando a alguien que era bueno. Y eso pasa con nosotros. A veces
tenemos cosas en el corazón y terminamos diciéndole a alguna persona o haciendo contra una persona algo y algo malo, ¿sí? Porque es muy difícil, o sea, muy difícil, no, muy duro, cuando una persona te traiciona. Yo me pongo a mirar, sí, bueno, Jesús estaba en un plan, él debía morir y pues desafortunadamente le tocó el plan a Judas. Pero, ¿cómo se sentirían los discípulos con relación a eso? Porque sea como sea, si esto está escrito en estos evangelios, ellos son conscientes de que Judas lo traicionó. Esa misma noche, y Juan le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar? Y dice, el que moja el pan en donde yo mojo el mío. O sea, él pudo saber que alguien lo iba a traicionar. En esa noche, o sea, se enteraron de que alguien de ellos, de alguien del grupo, alguien que manejaba sus finanzas, traicionó a nuestro Señor, a alguien que ellos amaban seriamente. Ahora, ¿cómo se sentía en el corazón? ¿Qué pensarían ellos? O sea, ponte en ese plano, que alguien venga y traicione a alguien que tú amas mucho. ¿Cómo te sientes tú? O sea, miremos eso, porque también no solamente es que me traicionen a mí, sino ¿cómo te sientes tú de darte cuenta que alguien que tú amas traiciona a alguien que tú amas? Más todavía. ¿Cómo te sientes? ¿Qué frustración? Por ejemplo, miremos la situación de los hijos en una relación de pareja. Cuando un papá traiciona a la mamá o viceversa, y los hijos son testigos de esa situación. ¿Cómo se sienten esos hijos? O sea, ¿qué esperan esos hijos? ¿Qué confianza van a ellos tener más adelante en una pareja? ¿Qué confianza ellos tienen frente a las relaciones? O sea, lo que ellos, como ellos se tienen que relacionar en el medio. O sea, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? Porque esa es una realidad. Estamos acostumbrándolos a que todo el mundo te traicione y entonces pues a mí me traicionaron, entonces yo también voy a hacer lo mismo. O sea, no nos estamos dando cuenta del daño tan grande a nivel social que estamos haciendo cuando nosotros traicionamos a alguien o cuando por una traición nosotros reaccionamos de manera incorrecta. Aquí nosotros tenemos unos testigos tremendos, llámense hijos, llámense sobrinos, porque ellos también se enteran de lo que les pasa a los tíos, ¿no? Y entonces esos niños están aprendiendo algo que lo único que está haciendo es generar una desconfianza tremendamente en las relaciones sociales. Entonces, cuando uno se pone a mirar, son aquellos niños que no quieren tener una relación, que deciden, no, yo no confío, si es de pronto la mujer o el hombre, entonces no quiere confiar en el sexo contrario. Empiezan a mirar en el egoísmo las cosas y a buscar las cosas desde el egoísmo, esa apatía para tener vínculos sociales, y entonces viven encerrados en sus cuartos, en los computadores. Entonces se sienten más fáciles hacer relaciones a través de un computador porque no tengo que acercarme, y por eso uno ve como personas que se relacionan con otros y después se conocen físicamente, terminan decepcionados, o sea, se decepcionan porque la verdad no están queriendo tener un vínculo, precisamente porque, si no me equivoco, la gran mayoría de personas han experimentado una situación de traición, de infidelidad. La gran mayoría. O sea, venimos con unas generaciones que vienen bien lastimadas, bien dolidas, bien dañadas, y nosotros queremos seguir en nuestro jueguito de mirar a ver si le creemos a Dios o no. Tremendo, porque tenemos que hacer algo. Se supone somos los adultos, pues que se nos note que somos los adultos.
Se supone que nosotros somos los que formamos y educamos, pues que se nos note que formamos y educamos, pero correctamente. Entonces, si no lo estamos haciendo, pues empecemos por educarnos nosotros, porque quiere decir que fuimos mal educados. Y si fuimos mal educados, necesitamos corregir las cosas para que nuestras generaciones sean diferentes. Si no, es muy difícil para nuestros jóvenes y posteriormente nuestros nietos que ellos se puedan levantar si siguen con esta situación tan desastrosa de sociedad, donde lo que prima es la traición, donde lo que prima es el engaño, donde lo que prima es desquitarme por las cosas que me han hecho, donde lo que prima es el egoísmo. Va a ser muy difícil para ellos poderse levantar si nosotros no les damos el modelo correcto de una relación, de una familia, de la confianza que se debe tener. Entonces, aquí estamos mirando cómo nosotros, por no tener claridad en lo que el Señor nos enseña, estamos haciendo de nuestras sociedades un desastre. Un desastre donde nosotros que decimos que entendemos, realmente no estamos haciendo nada por solucionar las cosas. Necesitamos realmente activarnos. O sea, levántate, Sión, tú que duermes, porque te estás durmiendo seriamente y estás hasta roncando de lo profundo que estás dormido. Pero tu familia se está destruyendo por estar dormido. Entonces necesitas despertarte y de verdad ser una persona de armas tomar. O sea, nosotros nos sorprendemos de nuestros ancianos, de nuestras personas mayores, porque ellos son trabajadores, porque hacen una cosa, hacen la otra, y es impresionante su vitalidad, que hasta los mandan a reposar y allá están ellos para un lado y para el otro. Y nosotros estamos dormidos. Ojo, levantémonos. Espiritualmente levantémonos, porque nuestros hijos, nuestros nietos nos están necesitando, y si de verdad los amamos, tenemos que hacer algo. Es interesante el hecho de tener en cuenta el comportamiento de Judas y cómo con este pasaje nos enseña que cuidémonos pues de la traición, cuidémonos, porque nada hay oculto entre el cielo y la tierra, y todo tarde que temprano se va a manifestar. Y eso es lo que tú estás haciendo en oculto, que llevas una doble vida, una cosa en la casa, otra cosa en el trabajo, otra cosa en la vida cotidiana tuya, tarde que temprano se va a manifestar. Y a veces cuando sale al descubierto eso, lo que tú haces, a veces manipulas a los demás creyendo que nadie se da cuenta de eso, ¿sí? Y tarde que temprano eso va a tener una afectación, empezando en tu familia, en tu propia vida, en tu familia, tarde que temprano. Entonces ese espíritu de Judas, porque hay un espíritu de Judas que es de traición, no, ya rompe con eso, ya que te tomas conciencia de eso, rompe con eso. Rompe con ese pecado que tienes oculto, porque vas a destruir tu familia, mi hermano, mi hermanita. Vas a quedarte solo o sola, ¿sí? Vas a pasar momentos de mucha humillación. Cuidado con eso, porque te van a juzgar, mi hermanito y mi hermanita. Entonces, como te decía, nada queda oculto. Y ahora recuerde lo que decíamos al principio. Tal vez escuches este mensaje y te hagas el de la oreja mocha, como decimos nosotros, como el de la oreja caída, el que no, esto no es para mí. O, sí, ellos tienen razón. Y simplemente sigues en lo mismo, ¿sí? Pero cuidado, porque si ya te humillaron una vez, la segunda caída es mucho más fuerte. Mi Jesús te liberó de una. Igual que sanó a ese enfermo de 38 años de parálisis, lo sanó. Y le dijo, no peques más, para que no te venga algo mucho más grande de lo que tú estás vivenciando. Imagínate. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento. Y si la hemos embarrado, si hemos hecho algo inadecuado, pues es hora de que nos levantemos y dejemos tanta mentira, porque detrás de todo esto hay mentira. Detrás de todo ese engaño de Satanás, por los pecados que tú traes, por las heridas que tú traes, por esa falta de amor que tú no recibiste, por todo ese vacío que tienes en tu corazón, necesariamente, si eso no lo trabajas con el Señor y no dejas que el Espíritu Santo te llene en plenitud en tu vida, pues tarde que temprano vas a tener que pagar.
Y no solamente en tu vida, sino en la vida de tus seres queridos. Y vas a quedar solo o sola. Ten cuidado, porque así después va a ser el llanto y crujir de dientes. Entonces cuidemos nuestro comportamiento, mi amor. Que así sea. Bueno, Dios los bendiga. Entonces un abrazo fraterno en Cristo Jesús y recuerde que estamos a tu entera disposición si deseas que visitemos o acompañemos tus parroquias o tus comunidades. Dios te bendiga. Dios te bendiga.